Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Con diferentes metáforas y símbolos, el profeta expresa la grandeza y el poder de Dios sobre todas las naciones. Dios es poderoso y todo el mundo depende de Él. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Ay de Asiria, él es el bastión de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo los envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que provocó mi furor,
para saquear los despojos y arrebatar el botín, pisotearlo como el barro de las calles, pero él no lo entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir, en barrer una nación tras otra, porque el rey de Asiria ha dicho: yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas. Como un héroe he derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido la riqueza de los pueblos, como se juntan huevos abandonados. Así he despredado toda la tierra y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para apiar. ¿Se gloria el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que empuña y el palo levantara al que no es su leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor y dentro de su carne hará arder una fiebre como el ardor del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Los malvados pisotean a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu herencia, matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos. El Señor no abandona a su pueblo. Y exclaman: el Señor no lo ve. No se da cuenta el Dios de Jacob. Entiendan los más necios del pueblo, y ustedes insensatos, ¿cuándo recapacitarán? El Señor no abandona a su pueblo. El que hizo el oído no va a escuchar. El que formó los ojos será incapaz de ver. Dejará de castigar el que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento. El Señor no abandona a su pueblo. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la seguirán. El Señor no abandona a su pueblo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos así con esta lectura tan interesante, este camino. Siempre estamos en el capítulo 11 de San Mateo, que escribe siempre a una comunidad judeo-cristiana, versículos
25 y 27. Te alabo, Padre, dice, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Por eso decimos, está predicando y está hablando aquí San Mateo, está escribiendo y tiene en su mente esa comunidad judeo-cristiana, los judíos, el judaísmo. Allá es huella y allí y nos enducéis y cuay mava veñan de yara, nos enducéis y cuay el plano de salvación, o mejor dicho, nos enducéis y cuay ando yesa, cuay que en Jesucristo se está realizando ese plan del Antiguo Testamento, veñan de yara, hoy cuave ema baecue. Y eso que se pone entonces aquí a disposición, ¿verdad? Del pueblo, de la gente, de la humanidad. Entonces no quieren aceptar. Y por eso aquí nosotros entendemos a decir a los sabios, no se refiere a esa sabiduría que nosotros podemos entender, ¿verdad? Ese que no es ignorante, sino que aquí lo que está queriendo decir es esa sabiduría de los escribas, la sabiduría de los fariseos, o sea, entonces el orgullo es la incapacidad entonces de una lectura, de mirar, de entender, de saber y de darse cuenta, ¿verdad? Que el Señor actúa en las cosas sencillas. Aquí entonces, sobre todo los fariseos, los escribas, que tenían una elucubración más bien, ¿verdad?, en el pensamiento, vamos, pero que al final de cuentas era solamente un complicar la vida sencilla para dar respuesta a Dios y para entender que Dios ya se había encarnado, que Dios está en medio de nosotros, que Dios nos está diciendo, el reino de Dios está cerca. Pero eso significa verdaderamente que está así con nosotros. Eso es lo que te está queriendo decir, ¿verdad? Y entonces, cuando nos habla a los sabios, se está refiriendo a esa sabiduría, más bien la sabiduría humana. No está hablando de esa sabiduría de la que nosotros entendemos que siempre también el Evangelio, los libros bíblicos nos están transmitiendo la vida de Dios, pero la verdadera sabiduría. Y por eso no dice estas cosas, revelaste estas cosas a los necios de Irei, sino que esa sabiduría que nosotros pensamos tener, que en el fondo viene a ser eso, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nuestra ignorancia no es la ignorancia tal vez de un conocimiento del mundo, de las letras o de las elucubraciones, ¿verdad? Sino que la ignorancia en el sentido de darse cuenta y de percibir, de sentir, sensibilizarse en un Dios que ya se ha revelado y que ha entrado en nuestra historia. En esto entonces nos enseña, ¿verdad?, el cuidado que nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que tener de nosotros mismos en nuestra relación con Dios. No ser orgullosos, no creernos, no ponernos por encima de los demás. Vea las famosas de Yeina Sheikwa Paoi. En el fondo, ese que está diciendo Sheikwa Paoi, Sheikwa Paoi, ese es el famoso, entre comillas, necio, ¿verdad? Ese es el que no tiene la sabiduría verdadera de la palabra de Dios, así como nos muestra la Biblia y nos dice. Y entonces nosotros tenemos que huir de todo lo que es orgullo, tenemos que amar lo que es la humildad. San Crisóstomo, sobre todo, ¿verdad?, utilizaba mucho esto. El camino de la humildad es el único camino para poder entender y encontrar a Dios. Qué lindo. San Crisóstomo. Entonces, pico de oro justamente en sus prédicas, en sus pensamientos, porque hoy lleva uñandú, y entonces él que muestra, que dice, que entiende lo que el Señor le ha transmitido y que ahora entonces él también es capaz de mostrarlo y de darlo a los demás. Y entonces por eso nos está diciendo, ¿verdad?, ¿qué clase de sabiduría tenemos nosotros? Yo hasta ahora recuerdo, ¿verdad?, una música en portugués, ¿verdad? ¿Qué sabiduría es esa? Que vem do meu povo. Es decir, esa sabiduría que viene del pueblo, esa sabiduría que viene de los sencillos,
esa sabiduría que buscan a Dios. Cómo Dios actúa en el corazón de las personas y cómo nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, a este Dios que va trabajando en nuestro corazón. Y por eso, cuando nosotros confiamos demasiado en nuestra sabiduría, en nuestra reflexión, pe famoso ya hay cuapa hoy. Yo he tan de topa bella, no sé la misa, no ni voy no sei cuapa hoy. Ese es el peor orgulloso que puede existir, ¿verdad? Porque hoy cuapa hoy. Y eso es justamente lo que dice el Evangelio. Quiere decir que ¿verdad? Hasta humanamente hablando, nosotros, ¿verdad?, los científicos y todas las personas que hacen un poquitito de investigación, piensan un poco, enseguida se dan cuenta. Solo sé que no sé nada, ya como hoy Sócrates, a ver, un filósofo, cuanto más buscamos, ¿verdad? Imagínense, cuanto más buscamos, si nosotros buscamos desde el aspecto filosófico, no llegamos al todo. Imagínense en lo que significa la verdad divina, la verdad de Dios, eso que es inalcanzable prácticamente, ¿verdad? Conocer siempre y todo a Dios. Y bueno, desde aquí entonces por eso nos está diciendo: has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños. Pidamos esta gracia al Señor. Vamos a procurar entender que en la pequeñez, en la sencillez de cada día, nosotros descubrimos a Dios que se nos manifiesta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que reconozca los signos de los tiempos y confíe en la fuerza revelador de Dios Padre, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que alaben con firmeza a Dios por medio de las obras y con alegría acepten su voluntad, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan el temor de Dios y actúen con honestidad, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros, para que sepamos reconocer las huellas de Dios en cada uno de nosotros, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Tiene sus orígenes en la caballería y en familias nobles cristianas. Por eso, una de las principales funciones de la Soberana Orden de Malta es alimentar la fe católica y ayudar a los más necesitados. Como los poderosos tienen voz en todas partes, nosotros intentamos ser la voz de los pobres y de los que no tienen voz. Durante siglos ha estado a la altura de esta misión con gran esfuerzo. Actualmente cuentan con más de 13.000 miembros y su labor humanitaria se extiende en unos 120 países. Aproximadamente el 95% de su trabajo son proyectos a largo plazo o permanentes. En Europa Occidental, por ejemplo, o en el mundo desarrollado tenemos hospitales, hogares para ancianos, hospicios para moribundos, casas para personas con discapacidad. En países en vías de desarrollo, la Orden de Malta lleva a cabo programas sanitarios y de ayuda en zonas de emergencia en lugares como Sudán del Sur, Congo, Afganistán, India y Sri Lanka. ¿Pero qué hay que hacer para ser miembro de la Orden de Malta? Tienen que haber participado activamente en algunos proyectos de la Orden, ser católicos practicantes y haber sido invitados por un miembro de la Orden. Aunque la Orden de Malta no tiene territorio propio, mantiene relaciones diplomáticas con 104 países.
Además del trabajo humanitario, la Orden también es mediadora en conflictos. Hablamos directamente con gobiernos, tenemos una gran independencia, somos neutrales, no somos políticos, por eso nuestro trabajo es mucho más fácil. La Orden de Malta fue fundada en el siglo XI, pero combina una fuerte tradición con las últimas técnicas en el trabajo social. Esto es consecuencia del legado del hermano Gerard, fundador de la Orden, que retaba a las personas a ver a los necesitados no como una carga, sino como compañeros. Obsequium pauperum. Dos palabras latinas que significan tener conciencia y un deseo de ayuda a aquellas personas que se encuentran en un estado de pobreza. Y pobreza en su acepción más antigua significa carencia de algo importante y esencial. No hay forma de necesidad más absoluta y desoladora que la de una persona enferma. Una persona que sufre de un pobre estado de salud. Personas enfermas de cualquier época, raza o creencia. Estas son las personas a las que los caballeros de la Orden de Malta han servido durante más de 900 años. Desde Tierra Santa al Mediterráneo y posteriormente desde su nuevo centro de operaciones en Italia. La cruz de 8 puntas sigue simbolizando la modernidad perenne de una institución humanitaria global que hoy en día gestiona 20 hospitales y miles de centros médicos y de salud en más de 120 países. Dentro del compacto tejido de estructuras humanitarias de la Orden, destacan 11 centros médicos y sociales en el Líbano, donde durante más de 50 años, cristianos y musulmanes han proporcionado asistencia diaria a personas de la tercera edad, niños y discapacitados. También en el Oriente Medio, otra joya preciosa es la maternidad en Belén. En la cuna de la cristiandad, en una parte del mundo que supone una encrucijada de relaciones tensas y conflictos sangrientos, la Orden ha cultivado un oasis de vida y esperanza. En este hospital, futuras madres de cualquier religión encuentran cuidado y confort, y en él han nacido más de 50.000 niños en los últimos 20 años. Well, of course, it takes us back to where we started. After all, that's where the order comes from. It comes from the Holy Land originally. So, of course, it's very appropriate that we are still concerned with what goes on there. And we, I hope, provide a really useful contribution to what goes on in a very difficult part of the world. It's extremely interesting that by far the largest number of people whose babies are delivered there are from Muslim families rather than from Christian, or indeed from Jewish families. So that in itself is extremely interesting from our point of view. And I think that we make a pretty good contribution to life, the very difficult life which most people lead in the West Bank. En África o en el sudeste asiático, la Orden ha adquirido el reto de confinar a los libros de historia a la antigua, pero ahora curable, enfermedad de la lepra. En los Estados Unidos, Chile y Guatemala, la Orden gestiona establecimientos para proporcionar asistencia a los niños más desfavorecidos, a madres solteras y a jóvenes con necesidades. En Europa trabaja con los mayores, drogadictos y los sin techo. Su compromiso social es muy apreciado por la Unión Europea. En febrero del año 2009, esto llevó a la Comisión Europea a firmar un acuerdo de cooperación con la Orden. El británico Fra Matteo Festing fue elegido Gran Maestre de la Orden de Malta en marzo del año 2008. Durante sus viajes al extranjero en el año 2010 pudo ver de primera mano las actividades que desarrolló la Orden en la República Democrática del Congo, donde la población sufre uno de los más crueles conflictos en África. También visitó Kenia, donde la Orden asiste a cientos de huérfanos, víctimas de la epidemia del SIDA por el virus VIH, proporcionando asistencia sanitaria en los barrios marginales y en las cárceles. Durante medio siglo, Malteser Internacional, el cuerpo internacional de ayuda y auxilio de la Orden, ha tratado grandes emergencias, epidemias o conflictos armados. Hoy en día gestiona más de 200 proyectos humanitarios y de cooperación en África, Asia y América del Sur. Fue una de las primeras organizaciones en acudir en auxilio de Haití después del terremoto que causó más de 230.000 víctimas.
Su programa humanitario allí durará al menos 3 años. El plan incluye asistencia médica básica, campañas de vacunación, programas de asistencia psicológica, acceso a agua potable y reducción de la pobreza. La prerrogativa de ser un Estado soberano y su carácter internacional garantizan la continuidad de la vocación de la Orden. La Orden tiene lazos especiales con Italia, quien la acogió desde su exilio de la isla de Malta hace aproximadamente 200 años. Italia le permitió establecer 2 sedes de gobierno extraterritoriales en Roma. Hoy la Asociación Italiana sostiene decenas de centros médicos y especializados, tales como unidades de diabetes, o el Hospital San Juan el Bautista en Roma, un punto de referencia nacional para la rehabilitación neurológica y para las víctimas de derrame cerebral. Tras el terremoto de Aquila en el año 2009, la Orden de Malta desempeñó un papel fundamental operando en 2 campamentos de refugiados, donde empleó a más de 900 trabajadores durante 6 meses. En el Canal de Sicilia, médicos y personal sanitario voluntarios de la Orden se embarcaron en navíos de la patrulla costera para encontrar y tratar a inmigrantes, con frecuencia deshidratados y desnutridos. En la isla de Lampedusa, el Gran Maestre tuvo la oportunidad de escuchar las crónicas de los refugiados que durante días enteros habían vivido sin comida ni agua antes de alcanzar la isla. Servir a la humanidad en su fragilidad y defender su dignidad. Esta gran misión está garantizada por la soberanía institucional de la Orden de Malta, la base imprescindible para su misión humanitaria. La Orden de Malta ha mantenido siempre su identidad católica. Casi 1000 años después de su fundación, la cruz de 8 puntas, símbolo de las 8 bienaventuranzas, todavía representa para el mundo el compromiso de servir a los pobres y a los enfermos. La actividad diplomática de la Orden en más de 120 países garantiza dedicación y honradez en sus misiones humanitarias. It's a question of developing what we do in the most effective way. That's how we differ, of course, from other aid organizations, because a great many of them don't have the ability to talk direct to governments and don't indeed know the diplomats, don't know the people in the various ministries, foreign ministries, health ministries and so forth around the world. If we have an effective and well-qualified diplomatic service, and of course we do know those people, and that makes everything so much easier. So it's certainly something which we wish to continue to develop as time goes on. Es esta confianza la que allana el camino a las ambulancias con la cruz de la Orden de Malta en las zonas de guerra. La que da confianza a organizaciones y a gobiernos para financiar proyectos patrocinados por la Orden. Y la que faculta a los caballeros de Malta para ser fieles a sí mismos y a su misión. La Orden de Malta es una de las instituciones más antiguas de Occidente. Nació en torno al año 1048, cuando Fray Gerardo Tum y unos comerciantes amalfitanos abrieron un hospital en Jerusalén. En sus inicios se dedicaba a ayudar a los peregrinos de Jerusalén y con el tiempo empezaron a atender las necesidades sanitarias de toda la ciudad, una misión que persiste en el tiempo. Trabaja como institución dedicada a dar testimonio de la fe y brindar su mejor esfuerzo para atender las necesidades de los enfermos y de los más necesitados. La Orden de Malta cuenta con 13.500 caballeros y damas, 80.000 voluntarios y 20.000 empleados distribuidos en todos los continentes. Todos tienen unas vocaciones que comparten y tienen que desarrollar, que es la vocación religiosa, porque esta es una orden cristiano-católica, la vocación de la misión como voluntarios, y todos tienen niveles diferentes según también lo que puede cada uno hacer, ¿no? La Orden de Malta es una entidad soberana, equivalente a un Estado. Puede conceder matrículas a vehículos y tiene su sistema postal. Se organiza por territorios y su autoridad suprema es el Gran Maestre, quien tiene rango de jefe de Estado. Además, es superior religioso de la Orden.
La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con 107 países, pero no defiende los intereses de una sola región. Por eso puede trabajar en muchas zonas. Lo hacemos a través de 2.000 proyectos humanitarios en 120 países, en los 5 continentes. Nosotros no defendemos un Estado nacional, defendemos en realidad a nuestros enfermos que están en todas partes del mundo. La Orden tiene una tradición nobiliaria y caballeresca y se hereda de padre a hijo. Existen 3 clases de miembros: los religiosos con votos de pobreza, castidad y obediencia, los que se comprometen a vivir con la promesa de obediencia y los miembros laicos, que viven según los principios de la Iglesia y de la Orden. Hoy en día, para ser miembro, se necesita una formación teológica sólida y un corazón noble, y quien desee entrar en ella debe participar en uno de sus proyectos y ser invitado por un caballero. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son 2 principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido justamente
Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dicen, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación
el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.